Pensamientos bíblicos, serie Actualidad. Definiendo los términos, la palabra bioética, del griego bios, vida, y ethos, ética, fue empleada por primera vez en un artículo publicado en 1970 por el médico Van Rensselaer Potter, investigador del cáncer. Y a partir de ese momento, la palabra bioética se ha convertido en un término que hace referencia a cualquier forma de pensamiento que debe regular todas las actividades genéticas y de investigación médica, en los que suele estar en juego la vida o la preservación del hombre. Para poder enmarcar el concepto de bioética en el contexto cristiano, a lo que ya hemos explicado, añadiríamos que la bioética cristiana hace un especial énfasis en el respeto fundamental a toda forma de vida, pero también señala que los privilegios no son iguales para todas las formas de vida. Esto nos lleva a tener que analizar un primer concepto importantísimo y que es fundamental en la bioética cristiana. Este concepto es el impresionante valor de la vida humana. Sabemos que Dios creó la vida y todo lo que conocemos. Éxodo 20:11. Esto Dios lo hizo como un acto de supremo amor, puesto que Dios requería poder reflejar su imagen en una criatura que tuviese la misma capacidad que Él tiene de amar y de entregarse de manera voluntaria. Por eso, Dios buscó al crear al hombre entregarle su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Es importante notar que nada en la creación, según afirma la Biblia, recibió la imagen y semejanza de Dios. Esto vuelve al hombre corona de la creación y objeto especial del amor redentor de Dios. Así que, con esto nos podemos dar cuenta que la vida humana tiene un impresionante valor para Dios. Pero no solo por eso. Isaías 43:7 explica claramente que el motivo principal de la existencia de todo el universo, incluida la vida humana, es darle la gloria a Dios. Por eso, el hombre y su vida tiene un impresionante valor para Dios, porque es el medio que nosotros tenemos como criaturas para poder glorificar a Dios. Además de ello, pensaríamos en otro motivo más para entender la importancia que la vida humana tiene para Dios. Pensemos que Dios eligió la forma de un cuerpo y de una vida humana para darse a conocer al hombre y revelarse a través de la persona de Cristo. Esto vuelve a darle fuerza a nuestra idea de que la vida humana, los cristianos, debemos defenderla como el más grande de todos los derechos, puesto que la dignidad de la vida humana está en ese ingrediente de tener la imagen de su creador. Si a esto añadimos que nuestra naturaleza espiritual santa fue recuperada por la muerte de Cristo, esto vuelve aún más digna la vida del hombre, por lo que la vida del Hijo redimido de Dios, además de todo lo anterior, tiene incluso un mayor valor espiritual. Veamos la bioética cristiana aplicada a diferentes situaciones para que podamos entender la posición que como cristianos debemos defender, recordando siempre que tenemos una premisa fundamental
defender a toda costa la vida humana. Reproducción asistida. Por reproducción asistida debemos entender cualquier procedimiento que puede llevar a facilitar la procreación de un ser humano cuando distintas condiciones lo impidan. Para fines de información, queremos explicar que existen dos tipos de fecundación asistida. La fecundación interna, donde la fecundación del óvulo se lleva a cabo dentro del útero de la mujer. Y también existe la fecundación externa, donde la fecundación se da fuera del útero femenino. En este estudio no explicaremos los diferentes métodos de cada uno de los dos tipos de fecundación asistida. Deseamos, por otra parte, compartir algunos pensamientos que puedan ayudarnos a formarnos un criterio como cristianos para saber qué creer con respecto al tema de la reproducción asistida. 1. Muchos opinan que no debe haber intervención humana en el acto de la procreación. Nos preguntamos, ¿por qué entonces permitimos que el hombre intervenga en otros procesos de sanidad? 2. No olvidemos que existe un sentido unitivo y uno procreador en la relación sexual. La Biblia por ningún lado enseña que toda relación sexual debe terminar en una procreación. 3. No existe impedimento moral alguno para utilizar fecundación asistida cuando así sea necesario. 4. Muchos consideran que la utilización de esperma de un donante se puede considerar un nuevo adulterio. La pregunta es, ¿está carente de amor el acto de un varón que reconoce sus propias limitaciones físicas, buscando con ello darle a su esposa la felicidad de la maternidad? Pensemos en qué diferencia puede existir entre un bebé fecundado por aportación de semen a un bebé adoptado que no tiene carga genética alguna de los padres. Y sin embargo, esto lo vemos bien y lo anterior lo vemos mal. 5. No aplica el mismo principio para el caso de la mujer que desea un proceso de gestación sola o en el caso de una pareja de lesbianas que desean tener un hijo al que procrear. En estos casos vemos un claro acto de egoísmo en donde se priva al bebé de una manera consciente del entorno saludable de la presencia de ambos padres. La bioética cristiana no aprueba esto. Y finalmente, 6. Cualquier situación de fecundación asistida que requiera la destrucción de embriones, estén o no congelados, debe de ser inmediatamente rechazada por la bioética cristiana. Recordemos, esto atenta contra el valor de la vida que tiene el embrión. Añadimos a lo anterior una información adicional. Desde el momento en que dos células vivas se unen, estamos en presencia de vida. Y desde ese momento, los cristianos defendemos la vida ante cualquier argumento que se nos pudiera presentar. La embriología ha demostrado que se puede considerar que un embrión empieza a ser verdaderamente humano desde el momento en que adquiere su propia individualidad genética, lo que sucede al momento de la anidación después de las 2 primeras semanas de embarazo. En otras palabras, debe quedar claro que vida humana existe a partir del momento de la fecundación, y desde ese momento la bioética cristiana rechaza completamente el aborto, pero el embrión adquiere rasgos personales a partir del instante en que es único y ya es indivisible. El asunto de la elección del sexo. Hoy ya es posible determinar el sexo de un bebé de manera genética. Si los espermatozoides se tiñen con determinados colorantes y después se les aplican métodos eléctricos y de centrifugado,
es posible activar los espermas para que prevalezcan los gametos X, lo que daría origen a una niña, mientras que, si son los gametos Y, se daría origen a un niño. Los cristianos, desde el punto de vista bioético, debemos rechazar esta práctica porque puede propiciar segregación y discriminación sexual, lo que lo volvería algo malo. Sin embargo, los cristianos, bajo los conceptos de nuestra bioética, vemos un caso en que se puede permitir la elección del sexo. Ese caso es cuando existe una causa hereditaria genética grave, como por ejemplo alguna tara genética en todos los hombres o en todas las mujeres, lo que implicaría la necesidad de elegir por anticipado el sexo de un bebé. En estos casos, solo en estos casos, la bioética cristiana lo permite. El tema de la homosexualidad. La atracción sexual hacia las personas del mismo sexo es una tendencia tan antigua que prácticamente la podemos encontrar en los registros de cualquier civilización pasada. Al día de hoy, la cultura gay parece haber avanzado hasta ocupar espacios en los que reclama su libertad para lo que, según dicen, debemos considerar como un estilo de vida. Debemos considerar esta información. Recientemente, un grupo de genetistas canadienses de la Universidad Western Ontario declararon a la revista científica Science que después de estudiar a 52 parejas de hermanos homosexuales, llegaron a la conclusión de que la homosexualidad masculina no obedece a causas genéticas y por lo tanto el gen gay no existe. Esto nos permite afirmar con contundencia que la homosexualidad es una conducta aprendida que va de la mano con factores sociales que aceleran la predisposición de carácter que ciertas personas tienen hacia esa tendencia. Esto implica que el homosexualismo debe ser considerado como cualquier otro pecado que la ética cristiana común considera. Bajo este enfoque, el homosexual puede dejar de serlo. Decir que no pueda dejar de ser homosexual, entonces significa que el mentiroso tampoco podría dejar de ser mentiroso, o que el orgulloso tampoco podría dejar de ser orgulloso. Un homosexual puede dejar de serlo cuando quiera. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando amonesta a la iglesia de Corinto, les advierte de los peligros y del pecado de la homosexualidad, y claramente les dice: y esto erais algunos de ustedes, lo que implica que aún en la iglesia de Corinto, la redención de Cristo y la santificación había transformado a homosexuales para dejar de serlo. Ese es el pensamiento de la bioética cristiana. El tema de los vientres de alquiler. Estas situaciones se viven en casos donde por algunos motivos médicos el útero de una mujer no puede albergar el embrión de su hijo, lo que lleva a alquilar un útero para poder recibir por medio de este a su hijo. En estas situaciones se levanta la sombra de decir que se ofende al niño al relacionarlo desde su gestación con quien no es su madre biológica. Pero pensemos en qué diferencia existe entre este hecho y la situación donde sometemos a nuestros hijos a convivir con otras personas ajenas cuando una pareja se divorcia. ¿No se ofende de la misma manera a los hijos? Sí, la bioética cristiana, bajo esta condición, aprueba el vientre de alquiler. Pero donde los cristianos no podemos aprobar esta circunstancia es cuando las personas ven en ello un medio de subsistencia, donde por dinero rentan su vientre, y esto convierte a la maternidad de alquiler en algo que pierde su valor altruista
para convertirlo en un mercantilismo deshumanizado. También debemos entender que bajo ciertas circunstancias, la madre de alquiler en ocasiones desarrolla relación emocional con el bebé a quien le está permitiendo su gestación. Debe pensarse con mucho cuidado este tema para que no genere ningún problema en los involucrados y lo tengan todo claro desde el principio. Tómense en cuenta los casos bíblicos donde mujeres cedían a sus siervas para poder engendrar de ellas descendencia, algo que terminaba siendo un punto de conflicto, lo que no puede permitirse una pareja cristiana. Finalmente hablemos del tema de la clonación. La palabra clonación proviene de una palabra griega que traduce retoño. Ser un clon de alguien implica que comparto la misma carga genética de esa persona. Esto no significa que yo voy a ser una copia idéntica en carácter y parecido físico al original. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan que es la clonación, pero es un error propiciado por series de televisión y películas de cine. La clonación en animales, hasta este momento, parece representar aún un serio reto a los genetistas que tienen que lidiar por encima de todas las cosas con el empobrecimiento genético del animal clonado. La famosa oveja Dolly, conocida como el primer animal clonado de la historia, envejeció de una manera mucho más rápida que sus congéneres no clonados. Pero, una vez que esto se ha superado, la bioética cristiana no tiene problema en aprobar la clonación de animales que pueden darle al hombre recursos de mejores alimentos que los logrados por medios naturales. En este contexto diríamos también que la bioética cristiana aprueba el hecho de que algún día las personas podamos clonar nuestros propios órganos tomados de nuestras propias células, con lo que se evitaría la incompatibilidad en caso de que necesitáramos algún trasplante. Esto vuelve a la clonación provechosa y propia para el ser humano. Muchos pensarían que una clonación completa de un ser humano con ciertas características haría que se desatara la creación de ejércitos de clones en los que se resaltaría su fuerza o su inteligencia, pero nos debe quedar claro que esto nunca podrá ser posible, ya que se ha demostrado que no existen genes superiores o inferiores. Los genes solo proveen ciertas características a las personas dependiendo de los ambientes a los que los genes son sometidos. Nos debe quedar claro a los cristianos que una cosa es clonar ovejas o vacas lecheras y otra cosa es clonar seres humanos. El desear clonar a una persona implica decidir sobre sus características de antemano. Esto atentaría contra su identidad, ya que no nacería siendo él o ella misma, sino una serie de cualidades elegidas de antemano por alguien más. Y si bien la Biblia no habla específicamente sobre el tema de la clonación, sí habla sobre la singularidad de la vida de cada ser humano. Job 31:15, Hechos 17:26. Por tal motivo, la bioética cristiana no aprueba, y los cristianos debemos estar en contra de cualquier intento de fabricar seres humanos con manipulación genética para generarles ciertas características ventajosas. Finalmente, la Biblia y la sociedad han demostrado que no son los genes lo que vuelve mejor a una persona. Según la palabra de Dios, solo una relación con Dios, después de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es lo que puede hacer a una persona mejor persona. Solo la influencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y la firme decisión de buscar la santificación de nuestro ser para con ello agradar a Dios representa el único camino para ser las mejores personas que pudiésemos imaginar.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero solo alguien es nueva criatura hasta que está en Cristo. Existen otros temas que abarcaría la bioética cristiana, como el aborto, la eugenesia, la manipulación genética, la eutanasia, los trasplantes, la donación de órganos. Quisiéramos dejar estos temas para algunos otros estudios posteriores, pero en cualquiera de estos temas, cualquier cristiano que desee tener un punto de vista acorde con la Biblia debe tener claro que en cualquiera de estos temas sugeridos u otros que pudieran existir, por encima de todo, debe mantenerse el principio bíblico de defender el impresionante valor de la vida humana y el valor que tiene la identidad de cada persona.